de evaluaciones de cada aprendizaje entre un momento administrativo y el otro. ¿Por qué? Porque como son módulos hemos eliminado los prerequisitos y los tipos no se detienen en su aprendizaje. Y muchos aprendizajes de adelante en el currículum tiran el aprendizaje de los de atrás y la gente termina generalmente aprendiendo antes de la siguiente dictación y termina dando cuenta antes de repetirse el plato y perder el tiempo nuevamente. Esto es muy poco atractivo en Chile de hacer, porque ustedes entienden, y ayer lo dijo, digamos, la persona que estaba a cargo en el principio de la presentación. Chile es un país que tiene políticas neoliberales hace 40 años. Entonces todo lo que es negocio, todo lo que no es negocio no se hace. ¿De acuerdo? Y les cuento algo, esto no es negocio. No es negocio porque justamente el negocio es tener a la gente sentada años y años. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿y por qué estas cosas no cambian en Chile? Porque conviene tener a la gente sentada pagando. Así que nosotros, por supuesto, hemos tomado la contracorriente. Lo podemos hacer porque somos una institución que no tiene fines de lucro. Nuestra universidad es una fundación de la iglesia y que siempre ha tenido, digamos, una visión muy humana, digamos, y por lo tanto yo no tengo que luchar contra rentabilidades ni ninguno de ese tipo de cosas. Sí tengo que conseguir la mayor cantidad de recursos para reinvertir todo lo que pueda. Ahora, esto es muy importante porque, tal como lo decía el profesor Briones, digamos, y lo adelantaba aquí mi tocayo Silva, digamos, Da Silva. Nosotros, como institución de educación superior, no nos tenemos que hacer cargo únicamente de los alumnos del futuro. Tenemos que hacernos cargo de los alumnos del pasado. Y entonces tenemos un sistema que se llama, tal como decía el profesor Briones, de reconocimiento de aprendizajes previos, donde nosotros podemos recibir alumnos de cualquier parte. Podemos recibir alumnos que aprendieron en el mundo productivo, en el trabajo. Gente que aprendió en los liceos técnicos. Gente que aprendió en capacitación. Gente que aprendió en su casa, autodidactas. Gente que viene de Marte. O sea, a mí me da lo mismo de dónde vienen. ¿De acuerdo? No es lo importante para mí dónde aprendieron. Lo importante para mí es que cumplan el estándar. Eso es lo importante. Si sabe, dé evidencia. Si da evidencia, no es distinto a los que están adentro aprendiendo. Esto es muy importante porque los grupos de gente que está en los cursos focaliza su trabajo. Cuando tú, estudiante, sabes el aprendizaje en el que estás cada día, sabes por qué criterios de evaluación vas a ser juzgado, el profesor sabe qué aprendizaje está formando, cuáles son los criterios de evaluación sine qua non que va a formar, todos están trabajando sobre lo mismo. Esto ha bajado la incertidumbre en los estudiantes. Ya no más el gato y el ratón entre el estudiante y el profesor. Ya no más, ¿qué me irá a preguntar el profesor? O, ¿cómo podría hacerle una pregunta difícil a los estudiantes? Todo eso ya no más. ¿De acuerdo? Ahora hay claridad y transparencia entre estudiantes y profesores. Y entonces ahora hay mucha más tranquilidad para aprender entre ellos. Porque hemos bajado la incertidumbre. Y hemos además, como estamos estandarizados, hemos eliminado prácticamente, minimizado el número de abusos de profesores a estudiantes. ¿De acuerdo? Esa tranquilidad permite el aprendizaje y además, fíjense, permite que las competencias actitudinales se vayan mejorando en el transcurso. Porque nosotros no solamente trabajamos y únicamente para los estándares de las empresas. Eso es solamente el mínimo con que tenemos que darles empleabilidad. Otra cosa que hacemos nosotros es formar sus competencias éticas, que las pusimos nosotros, nadie nos las pidió. Bueno, emprendedoras y que están definidas en la misión de la institución, ¿de acuerdo? Y asimismo todas aquellas de empleabilidad y de carácter mucho más humano y de saber ser, que están definidas en cada uno de los módulos. De tal manera que tampoco, por lo tanto, es una sujeción del mundo formativo al mundo productivo. Es simplemente un puente útil que sirve para cumplir nuestra promesa. Lo último que quisiera decir, porque veo que se asoman los carteles ya, es que esto ha tenido
logros en nuestros estudiantes que son lo que me da la confianza de venir a hablarles a ustedes hoy. La primera carrera por competencia fue finalmente operaciones portuarias. Partimos el año 2008. Hoy día, y fuimos agregando varias carreras en el camino, hasta hoy día que ya están todas bajo esta modalidad. Y resulta que tenemos el 93,1% de empleabilidad de los estudiantes. Los estudiantes por competencias ganan 25% más que los estudiantes por asignaturas. Aprenden antes, porque como los aprendizajes son por bloques y no son por temas, incluyen matemática desde el primer al último día, comunicación desde el primer al último día, porque ya no es temático. Bueno, resulta que empiezan a aprender al mes y eso se nota en sus trabajos. Así que las empresas ya no los castigan porque estudian, sino les estimulan que estudien, porque ven la productividad del estudiante desde el primer momento. ¿De acuerdo? Así que las empresas ya no son nuestros grandes enemigos que aumentaban la deserción. Ahora los hacen trabajar y además me lo traen, ¿no?, a la clase. Y eso es muy bueno. Y además, como los muchachos ven ingresos mejores en el transcurso de su carrera, no tienen que esperar 3 años. Las familias los apoyan porque ven entonces que hay un impacto positivo en los estudiantes. Esto para nosotros es muy importante y además les quiero dar un dato. Un día llegó a nosotros la noticia de que se enfrentaban por un cargo de jefatura en una gran empresa del puerto de Valparaíso 2 de nuestros estudiantes. Uno por asignaturas de mucho más experiencia, ¿no es cierto?, muy bueno, y uno por competencias, más joven y muy bueno, por el mismo cargo. Y adivinen qué pasó. Ganó por competencias, ¿no es cierto? Y se quedó con el cargo y ahora es un jefe muy bueno. La educación es un asunto que toma tiempo. Me gustaría poder haber hecho esto desde el principio y seguramente me gustaría que lo que vamos a hacer en 10 o 15 años más también haberlo hecho hoy día. ¿De acuerdo? Lo importante es que nos hagamos cargo de, a mi juicio, 4 principios que he enunciado hoy día. El primer principio es el principio de validez productiva. Solamente tenemos que formar a nivel técnico superior aquello que pueda darle trabajo a los estudiantes. Tiene que ser válido en el mundo productivo. No sé si ustedes conocen el caso de criminalística en Chile. Bueno, hubo un tiempo en que todas las instituciones de educación superior formaron investigadores privados. Entonces ustedes conocen la serie CSI. Ya, todos querían ser CSI, ¿de acuerdo? Y las instituciones se lo permitían, y los formaban como investigadores. Y lo único que puede investigar en Chile es la policía. Así que cuando salió el primero, todos se dieron cuenta que nunca, jamás iban a tener trabajo. Grandes demandas sobre universidades y centros formativos, grandes demandas. ¿Y por qué lo hicieron las empresas chilenas neoliberales? ¿Por qué? Porque afuera tenían una horda equivalente al número de ustedes o el doble, con el dinero en la mano, diciéndole: queremos ser investigadores privados, aquí está tu dinero. Y entonces los tipos dijeron: bueno, si ustedes quieren, ¿por qué no? Este principio nos protege de eso. Solo lo que se puede trabajar. 2, pertinencia. Solamente bajo los estándares del mundo productivo, no sobre los nuestros, porque nosotros no somos expertos en trabajar en el mundo productivo. De hecho, no trabajamos ahí hace años. Nosotros somos los tipos expertos en eso. Nosotros somos expertos en formar. En eso el mundo productivo no tiene nada que decir. Tercero, estandarización. Todo tiene un estándar. Se cumple o no se cumple. Trabajamos para cumplirlo. El estándar puede ser móvil, pero no puede ser libre. Y el cuarto, que me parece que es el más importante, es el principio de preeminencia del aprendizaje. Señores, nada es más importante que el aprendizaje de los estudiantes. No es el tiempo. Nosotros no podemos articular semestres por semestres. Tu asignatura se llama administración, la mía también, te la cambio. Eso es como llamar canciones de un disco, de 2 discos distintos por el mismo nombre. Este señor se llama Silva, yo también, ¿somos iguales? No. ¿Se entiende? Entonces, no es eso, no es administrativo. El aprendizaje manda todo. El aprendizaje
funciona como un fractal. Si nosotros tenemos todos estos problemas que tenemos hoy día, y esto es lo último que voy a decir, tenemos que reconfigurar todo el sistema. Ya la ciencia matemática y física sabe que la única manera de reconfigurar es usando un fractal, algo que mueva el sistema de tal manera que todo se disponga de un modo mejor y distinto. Para que sea así, yo les propongo que modifiquen la evaluación. La evaluación ha sido nuestro fractal. Todo lo demás se ha modificado en función de eso. Incluso a la gente que viene de administración y finanzas y que generalmente es tan cruel y despiadada, digamos, les puedo decir que con este sistema nosotros ya nunca más compramos equipos, máquinas, materiales que no le sirven a nadie. Porque ahora cada equipo, cada máquina, cada material está asociado a conseguir y evaluar un determinado, conocido por todos, aprendizaje. Bien, señores, es cuanto quería contarles esta tarde. Muchas gracias. Agradeço aos nossos convidados. Todos foram bastante corretos com o tema. A gente até tinha combinado que nós seríamos um tanto quanto flexíveis na medida do possível, mas todos eles falaram dos 30 minutos solicitados, 2 minutos passando. Então, a gente agradece muito. Nós já temos aqui um conjunto de questões colocadas. Eu vou ficar anotando aqui caso tenha alguma inscrição. Eu só queria, enquanto mediador, aproveitar e já colocar uma questão aqui para a mesa, porque foram 3, 4 exposições de muita qualidade, 3 que trazem experiências diferentes da FATEC, da FAETEC e do Centro de Formação Técnica do Chile, sendo que o professor Leopoldo fez uma leitura mais ampla sobre os desafios da organização curricular para a educação profissional e tecnológica. E uma coisa comum da fala dos 4, de alguma forma, com algumas diferenças, mas todos abordaram a questão da organização dos currículos por competência, né? Então, essa foi uma temática que apareceu na fala de todos. E a organização curricular por competências é objeto, não só no Brasil, mas tem uma vasta literatura internacional que critica ou que questiona a possibilidade de a organização curricular por competências produzir aquilo que a temática do nosso evento coloca, que é a ideia de emancipação, a ideia de democratização. A competência tem sido muito criticada por se orientar por uma lógica mais instrumental, digamos assim, e, portanto, promover muito mais a acomodação do que a emancipação. Então, na verdade, é uma questão que eu coloco para que os nossos debatedores, os nossos conferencistas, se acharem conveniente, possam se colocar. Tá certo? Tem alguém que tenha feito a inscrição? O professor aqui tem o hábito de chamar por professor. Imagino que a maioria de nós somos professores ou estudantes, então todos somos ensinantes e aprendizes, né? Então, por favor, eu peço para alguém ficar com o microfone e a gente fica usando esse daqui aqui na mesa. Como é seu nome? Hein? Daiane. Muito obrigado. Opa, achamos outro aqui. Até melhor ficar um desses. Daiane. Tá ligado aí? Tem um... Tá no verde? Moço. Pede para dizer o nome e a instituição, se for o caso, tá? E a gente pede, desculpe, meu amigo, mas a gente pede para que as pessoas sejam objetivas na hora de colocar as questões, de modo que a gente privilegie a experiência dos nossos convidados.
Boa tarde. Meu nome é Manuel Barral, eu sou do Instituto Federal de São Paulo. Eu fiquei muito impressionado com a sua apresentação e eu queria saber e entender melhor como especificar o que deve ser ensinado quando no ambiente existe muita diversidade, muitas empresas diferentes. Eu não sei, me parece que é uma dificuldade muito grande. Muitas vezes não está vinculado a uma determinada, se é uma determinada empresa. A formação atinge muitas empresas. Então, a preocupação é como, diante dessa multiplicidade, identificar o que deve ser ensinado. Muchas gracias por la pregunta. En efecto, es muy difícil, pero también no podía ser de otra manera, ¿sí? Generalmente las soluciones tienden a ser sencillas, lo que no significa que sean fáciles. Yo le he presentado a usted este método, esta manera de aproximarse al currículum, que parece ser muy sencillo, ¿no? Pero en realidad no tiene nada de sencillo. En general hemos trabajado con gremiales y hemos trabajado con gremiales que por lo tanto tienen capacidad de recoger las opiniones de muchas empresas, ¿de acuerdo? Ahora, eso no siempre es posible porque tampoco todas las formaciones tienen su trabajo en las empresas. Hay, por ejemplo, muchas formaciones que tienen su trabajo en puestos del gobierno. Así que hemos ido a las reparticiones del gobierno. Además de eso, hay otras que están muy atomizadas. Por ejemplo, el turismo en general está muy atomizado. Y hay otras que están muy concentradas, pero además son monopólicas, como por ejemplo los casos de la electricidad, ¿sí? Entonces, pero aprovecho su pregunta, señor, para colocar un principio, un criterio de base. Nosotros no nos cerramos a ningún medio, a ningún modo, a ningún método, mientras que sea capaz de dejar al aprendizaje en primer lugar por sobre todas las otras variables. ¿De acuerdo? A veces será atomizado y serán muchas opiniones que tendremos que lógicamente convenir o ponderar. A veces será algo más duro y monolítico, por ejemplo en los casos de electricidad donde hay un empleador. ¿De acuerdo? La gracia está en no cerrarse. No existe un modo de hacer. Debemos ser, como decía el profesor Briones, flexibles, tan flexibles, como decía el profesor Silva, como sea posible dentro de nuestros conocimientos. Quiero adelantarle que nosotros no nos paramos en el mundo como si hubiéramos encontrado el non plus ultra, ¿sí? Sino que creemos que aún falta, como decía el profesor Briones, muchísima investigación para poder resolver estos casos de una mejor manera. No me cabe la menor duda. Eso es. Eu tenho aqui, alô, tenho aqui questões para os nossos convidados, eu vou ler e repasso para cada um. Ao professor Ângelo Luiz, pede para que o senhor fale sobre a relação público-estatal-privado. Coloque-se o seguinte, não, é para o Mota, desculpe. É porque colocaram aqui Centro Paula Souza. Não, ela é a Sueli do Centro Paula Souza. A educação profissional e tecnológica que experienciamos atualmente, ela pode ser definida como política pública de Estado ou política pública de governo. E para o Briones, ela coloca, a educação pode ser considerada pública apenas por ser gratuita, porque a escola pública seria direcionada para quem não pode pagar, ou quando ela é direcionada para quem não pode pagar. O que se entende, então, pela dimensão de que é público? Do que é público? Ao Mota, competências e escola de excluídos. A escola de excluídos não é a ausência do bem material físico, equipamentos, mas sim a ausência de conteúdos curriculares que levem à inclusão acadêmica de fato. São as competências que ditam ou não a escola de excluídos. A Juliana Verona, de Centro Paula Souza. Estou aqui contando com o apoio do Carlos Ponce. Leopoldo Briones.
Qual instituição deve preocupar-se curricularmente com a transição da mudança no Instituto Epistemológico do Aluno, da estrutura epistemológica do aluno? Não sei, tem uma palavrinha que está ruim de ler. O fim do médio ou inicial superior, ou início do superior? Ou seja, quando se deve discutir, deve se preocupar com a transição da mudança da estrutura epistemológica do aluno. Leopoldo, ainda é sobre pertinência curricular. Como resolver a pertinência curricular quando existe no Brasil uma disputa ideológico-política entre o neoliberalismo da direita e a esquerda humanista? Quando a primeira priva o aluno da formação integral e a segunda priva o aluno da capacidade laboral. Almota, sobre formação docente. Qual a perspectiva ou desafio para os profissionais ligados à formação de docentes, licenciaturas que interagem na educação profissional e tecnológica? Mara da Farroupilha. Elton Luiz do Seduc Ceará pergunta ao Mota: como avaliar o desenvolvimento de competências diversas e não apenas cognitivas? Existe um modelo adotado na rede do Rio de Janeiro? Alcione pergunta também para o Mota. Sobre a proposta do professor Francisco Cordão. Como está o andamento de regularização da proposta de lei do documento do professor Francisco Cordão na Câmara ou no Senado, em aprovação, em substituição à resolução 4 e o parecer 16? Há previsão? Fala em relação às novas diretrizes, seriam isso? Para a educação profissional. Luciana, do IF Farroupilha, também para o Mota, nosso campeão de questões aqui. Trabalho com formação de professor de licenciatura e comungo dos princípios elencados por você, especialmente a desgradearmos nossa escola. No entanto, de que maneira é possível convencer nossos colegas professores e alunos de que isso é possível somente com trabalho coletivo? Isso é uma dificuldade. Fernando Mota, de Paulino Marino, do Instituto Federal da Bahia, sobre metodologia de avaliação do aluno. Considerando sua afirmação de que a prova escrita é uma metodologia ultrapassada e não efetiva de avaliação de aluno, com base nas leis diretrizes curriculares, solicito-lhe, se possível, relatar uma experiência exitosa de avaliação não escrita que conseguiu aproximar-se do modelo ideal de qualificação, de avaliação holística do aluno, inclusive reconhecendo os conhecimentos prévios. Eu também tenho muita curiosidade de conhecer um sistema de avaliação de competência que tenha funcionado, que tenha dado certo. Silvio Andolfato, da Universidade Tecnológica do Paraná, mesa, a todos os quatro. Parece-me que o professor tem que ser um super-homem. Como fica o professor na sala de aula? Como qualificar o professor? E se me permitem o adendo à questão, ontem eu assisti um debate onde as novas tecnologias elas foram muito ressaltadas, né? E eu fiquei pensando, então uma fala que foi muito... se abordaram diferentes formas das novas tecnologias em uso nas salas de aula, não só nas salas de aula, mas fora das salas de aula. E aí eu me perguntava, cabe, ainda tem papel professor? Bom, então a gente, para facilitar o trabalho das relatoras, a gente vai pedir para seguir a ordem inicial de exposição, tá certo? Então o professor, quem começou foi o professor Ângelo. Acho que mais essa última questão